libros y fuertes tradiciones católicas vivió su infancia la escritora caleña Carmiña Navia. Su amor por la literatura y su trabajo constante por los derechos de las mujeres la han hecho merecedora de grandes reconocimientos y que hoy se destaca con el Premio Internacional de Literatura Virginia Woolf. Carmiña Navia es profesora emérita de literatura en la Universidad del Valle y directora de la Casa Cultural Tejiendo Sororidades. Graduada en Letras, Lingüística y Teología, especialista en literatura hispanoamericana y escritora de mujeres. Es además ensayista y poeta. Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, Charlas con Ángela. Hoy tenemos una invitada muy especial, es Carmiña Navia, quien ha sido la ganadora del premio Virginia Woolf. Bienvenida a nuestro programa, Carmiña. Gracias a Ángela, pues ya están otras oportunidades. Te agradezco mucho esta invitación. A ver qué charlamos esta noche. Claro que sí, Carmiña, pues hoy vamos a empezar hablando de tu infancia. Tú vienes de una familia muy católica, muy creyente, estudiaste muy llena de libros, muy llena de cosas académicas. ¿Qué recuerdas tú de tu infancia y luego también de tus estudios en el Colegio del Sagrado Corazón? Bueno, mira, pues sí, yo puedo decir que tuve una infancia feliz, que me sentí siempre rodeada del cariño de mis padres, de mis abuelos maternos, con quienes crecí mucho a su lado, de mis hermanas. Pues era una época de un Cali pequeño, un Cali amable, en el cual no teníamos ni los afanes, ni los dolores, ni las violencias de hoy. Era un Cali tranquilo y mi infancia pues transcurrió realmente en las calles tranquilas del barrio Granada, entre el olor a cañas del Centenario, paseando por las orillas del río Cali y por supuesto en una casa en donde había una gran biblioteca y entonces una biblioteca, un estudio al que yo entraba como con sacralidad, una infancia muy rodeada de libros también, de discos que nos contaban la historia de Peter Pan, de Alicia en el País de las Maravillas. Más o menos esos son mis recuerdos así de una manera sintética, claro, ¿no? En el Sagrado Corazón, pues recuerdo especialmente la disciplina muy fuerte. Había una serie de eslogans que se decían allí. Uno de ellos decía el deber ante todo, el deber siempre, una formación ética muy fuerte. Literariamente no recuerdo especialmente nada en la infancia, más ya en la juventud, pero yo me eduqué en un colegio de monjas. eh, Muchas de las mujeres feministas posteriormente tienen resentimiento con las monjas que les dieron la formación. Yo no lo tengo, yo tengo agradecimiento. Fue una formación muy estricta, a veces demasiado moralista, antisexual, pero bueno, uno trasciende esas cosas, las supera, rompe con ellas y yo recuerdo muy agradable también la época del colegio. Carmiña, después usted llega a la Universidad del Valle a estudiar literatura. La Universidad del Valle, pues en ese tiempo, como todavía es, era un bastión de la izquierda. ¿En qué momento usted se alejó, digamos, de las enseñanzas religiosas y en qué momento decidió usted después regresar a estudiar teología? Mira, mi entrada en la Universidad del Valle fue un choque fuerte, un choque emocional, social, un ambiente muy diferente al que yo estaba acostumbrada, tanto en la casa como en el colegio, y fue duro asimilarlo. Por supuesto, era un ambiente de ateísmo. Yo nunca puedo decir que tuve como un ateísmo militante, pero sí tuve una confrontación muy fuerte con la formación tradicional religiosa que yo había recibido. Y quizás tuve un par de años, desde la mitad del primer año hasta
la mitad del tercero, finales del tercero, en los cuales estaba muy cuestionada religiosamente, ¿no? Hice lecturas, estuve muy cerca de las lecturas existencialistas. Un libro como el de Simone de Beauvoir, Memorias de una joven formal, fue muy influyente en mi formación, en mis inquietudes. Yo sobre todo al entrar a la universidad me llené de preguntas. Esto es así, esto no es así, pero ¿por qué? La confrontación con otros espacios y clases sociales me interrogó permanentemente. Descubrí otros mundos, otros Calis distintos. Yo en esos años decía que en la ciudad habitaban como dos o tres ciudades. Yo había crecido en una, después descubrí otras, luego me instalé en otra. Bueno, entonces realmente tuve una distancia muy enorme con la formación muy tradicional en la perspectiva religiosa. Y posteriormente me fui acercando de nuevo, a partir sobre todo de una amiga monja del Sagrado Corazón, que ya murió, Fanny Martínez, y a partir de una lectura, que no me acuerdo, creo que me sugirió ella una lectura con la que yo me encontré, un autor italiano que vivía en Argentina, que se llamaba Arturo Paoli, y de su libro Persona, Mundo y Dios. Ese libro a mí me descubrió otra cara del Evangelio, otra cara de Jesús de Nazaret, a la que yo me acerqué y que me apasionó y que nunca he dejado. Carmiña, usted también ha pertenecido al movimiento de la espiritualidad de María Magdala. ¿Qué lo acercó a usted a ese movimiento? A ver, mira, yo en el estudio del Evangelio, en el acercamiento al Evangelio, descubrí que María de Magdala no era ninguna mujer prostituta arrepentida que se había pasado la vida llorando, porque el término Magdalena llegó a identificarse con llorar como una Magdalena, porque identificaron a esta gran mujer, a esta gran líder carismática, la identificaron con una prostituta arrepentida y que pasó la vida llorando sus pecados. Cuando yo descubrí que eso era mentira, que eso era absolutamente una construcción completamente falsa, entonces me cuestioné mucho quién era esta mujer y me acerqué a ella para tratar de descubrir su perspectiva histórica y para mirar un poco qué significaba ella en el movimiento de Jesús. Efectivamente hay un movimiento grande mundial que ha sido el acercamiento a María Magdala, o eso es distinto también del marianismo. Es diferente, ¿no? Cuando hablamos de marianismo, hablamos de un movimiento o más bien una tradición que se liga con la figura de María de Nazaret, la Virgen, la Madre de Jesús. El marianismo tiene una connotación un poco negativa porque se exige a las mujeres a través de las perspectivas del marianismo unas cosas imposibles como tener hijos vírgenes, como permanecer dentro del matrimonio o en la vida de soltería, como con una especie de permanente voto de castidad o de virginidad. El marianismo tiene connotaciones muy negativas, pero apunta a la figura de María de Nazaret. Por supuesto, hay otras maneras muy diferentes también, alternativas, de referirse a esta figura, de tener una relación especial con ella y de recuperar aspectos de María de Nazaret que también han sido ocultados por la predicación oficial tradicional, la predicación eclesial, especialmente de los varones, claro, o únicamente de los varones, porque las mujeres en la iglesia no han ni hemos predicado. Sí, y bueno, ¿y en qué momento te acercas al feminismo, Carmiña? Yo siempre tuve inquietud por la perspectiva y la situación de la mujer. Mi monografía de grado de licenciatura, por allá en el año 70, en la pequeña Universidad del Valle en San Fernando, es las mujeres en la obra de García Márquez. O sea, ya quería yo mirar especialmente el desarrollo de las mujeres. La obra de Virginia Gutiérrez de Pineda
sobre la tradición y la familia en Colombia, me ayudó mucho a mirar la perspectiva diferente de las mujeres. Pero un acercamiento ya formal al feminismo, un acercamiento ya más en serio, pues podría decir que está entre la última década del siglo pasado y la primera década de este siglo, alrededor del año 2000, un poco antes, un poco después. Definitivamente yo comprendo que la literatura me ayuda mucho a ello. Yo comprendo que vivimos en un sistema patriarcal que mientras no se derrumbe en la sociedad, en la iglesia, bueno, pues las mujeres no tendremos ninguna posibilidad de liberación. Muy importante, Carmiña, y sobre todo que pues digamos la figura de María de Magdala y también la figura de María en la Biblia fueron figuras muy importantes porque después de todo todavía la iglesia sigue la iglesia de Cristo, es decir, es la religión más importante en el mundo y la que más ha seguido, y precisamente María fue la que crió ese niño que finalmente fue el que ha cambiado la religión y que ha guiado pues lo que es el mundo en este momento. Carmiña, te voy a mostrar unas fotos y tú me dirás qué piensas de ellas. Bueno, una foto muy clásica de Virginia Woolf. Yo soy una gran admiradora. Ah, bueno, esta es la foto del concurso, ¿no? Virginia Woolf, en otro momento. Sí. No, pues, ¿qué pienso? Mira, yo soy una gran admiradora de Virginia Woolf. Cuando me anunciaron este premio, consideré, y lo he dicho, que el nombre del premio me queda grande, que quizás no queda grande a la obra en sí, pero pues a mí misma sí. Virginia Woolf es una escritora de talla universal que ha sido reconocida y sin embargo creo que falta todavía reconocimiento para ella porque, por ejemplo, el monólogo interior ella lo desarrolla la Asociación Libre en Literatura al mismo tiempo que Joyce, y sin embargo ese monólogo interior se le adjudica a Joyce, pero ella es igualmente creadora de él. Por otro lado, ella es una pensadora. Sus obras, Tres Guineas, sus obras, El Cuarto Propio, son una visión absolutamente lúcida del mundo femenino y de las limitaciones del mundo femenino. Entonces, pues realmente lo que yo pienso de ella es una gran admiración, me gusta mucho como escritora, como novelista, tiene unos cuentos espléndidos y sobre todo también tiene ensayos y artículos muy interesantes que nos pueden aportar mucho hoy a las mujeres todavía. En ese libro tuyo, El paraje de los días, el que ganó este premio, ¿cuál es tu filosofía o es más que todo por qué las mujeres deben escribir poesía? Mira, este libro, más que poesía, más que filosofía, es un libro de poemas. Es un libro de poemas que, como en otras oportunidades, yo publico. Es, digamos, mi trabajo poético más reciente. La diferencia es que en este libro, al principio, yo hago una reflexión sobre el quehacer poético, sobre el por qué se escribe, más por qué las mujeres debemos escribir, es por qué se escribe, de dónde sale esa escritura. Yo planteo que sale de un desajuste con el mundo, una insatisfacción, un no estar convencido de que las cosas están adecuadas y que en su apariencia son como deben ser. Entonces, ante esa insatisfacción, ante esas preguntas, surge la profundización, la relación especial con el lenguaje. Primero, con la mirada hacia el mundo y luego que se intenta traducir en el lenguaje. Ese libro es poesía, por tanto, no tiene una serie de reflexiones o de ensayos, solamente tiene una reflexión al principio, de resto es expresión poética y básicamente es la expresión de mis sentimientos frente al mundo actual, frente a un mundo un poco difícil que estamos viviendo, frente a un mundo lleno de violencias, lleno de agresividades,
lleno de automatismos por el desarrollo de la tecnología. Entonces, yo planteo ciertas vivencias alternativas o ciertas vivencias que cuestionan ese desarrollo tan extraño que a veces percibimos en el mundo, o percibo en el mundo. Carmiña, ¿este libro tan importante va a ser parte de tu cátedra o es simple, o es un libro que todas debemos leer en algún momento de nuestras vidas? Bueno, básicamente es un libro de poemas que yo invito, por supuesto, a leer. Todavía no ha sido editado, estoy precisamente corrigiendo pruebas y todo esto en Madrid. Eh, eh, yo en mis cátedras normalmente no trabajo mi obra, algunos artículos míos de crítica sí los doy a conocer, pero pues este libro es para que, entre comillas, lo estudien como otras personas, ¿no? ¿Y por qué crees tú que es importante escribir poesía? Mira, yo creo que es importante escribir poesía porque ayuda a mirar el mundo de otra manera, ayuda a desarrollar una comprensión más abierta del mundo, más cuestionante, más compleja. Estamos viviendo en un universo que a través de los medios de comunicación, especialmente a través de la televisión, a través de ese exceso de consumo que nos venden los medios de comunicación, en los medios comerciales, los centros comerciales. Es un mundo que digamos, igualmente que consumimos helados y tiramos los barquillos, de la misma manera consumimos ideas, consumimos emociones y las desechamos. Entonces, yo considero que la poesía, leerla y escribirla, pero ojo acá, yo insisto, no se escribe poesía si no se lee poesía. No se vive la poesía si no se lee poesía. Hay que leer a los grandes poetas, a los grandes maestros y a partir de allí intentar expresar otras cosas. Pero eso nos ayuda a mirar el mundo más en profundidad, más en detenimiento, con complicidad o con resistencia. Es decir, nos ayuda a desarrollar otras miradas más profundas, más detenidas, más emocionalmente ricas en este universo del consumo que vivimos. Carmiña, pues me parece fascinante tu punto de vista de la poesía. En realidad, mi mamá, el siglo antepasado, en realidad, poeta erótica de las primeras que existieron y en realidad la poesía siempre ha estado muy cerca de nosotros. Tan es así que decían que los Gamboa se tenían que bañar en el charco de los patos para poder escribir poesía. Carmiña. Ahora quería como comentarte, preguntarte un poquito sobre Tejiendo Sororidades, tu fundación. Sí, mira, es un trabajo que hacemos en el barrio hace ya tiempos. Estamos presentes hace 48 años. Desarrollamos un trabajo con las mujeres y lo más importante y significativo que hemos realizado en el último tiempo es una exposición que tenemos disponible para ir a diferentes partes de la ciudad sobre la búsqueda espiritual de una serie de mujeres. 18 mujeres tenemos presentando su búsqueda espiritual, una búsqueda espiritual muy rica, muy original, diferente a la de los varones, que ha sido muy ocultada, que ha sido muy silenciada. Entonces, tenemos esa exposición que ofrecemos a la ciudad para quienes estén interesados en llevarla. La búsqueda espiritual de 18 mujeres, desde el principio del cristianismo hasta el siglo XX. Es una experiencia muy enriquecedora. Carmiña, estamos hablando de esta exposición. ¿Por qué no nos ayudas a entender dónde la podemos ver, cómo podemos hacerle seguimiento y cuál es lo que estás haciendo ahora? ¿Cuál es tu futuro? Mira, esta exposición la inauguramos en el mes de noviembre aquí en la Casa Cultural nuestra, en el barrio El Jordán. Estuvo un mes en disposición hasta diciembre y en este momento no la tenemos expuesta. Estamos tramitando llevarla un tiempo a la Biblioteca Departamental en donde estará en el mes de agosto. Queremos llevarla también a Palmira, a la Casa de la Cultura Ricardo Nieto o alguna otra de las salas que maneja la Secretaría de la Cultura de Palmira. Estamos tramitando también que se exponga un tiempo en la Universidad del Valle y, en fin, está abierta para que en cualquier lugar o espacio en el cual haya condiciones
para ella se pueda expresar. Como yo les decía, muy en síntesis, la exposición recoge desde la vida espiritual y la espiritualidad de María de Magdala, pasando por la Edad Media, mujeres como Hildegarda de Bingen y las Beguinas, que es un movimiento muy importante en la iglesia, muy importante para las mujeres, muy significativo para las mujeres, porque las Beguinas son unas mujeres que en la Europa medieval, en las pequeñas ciudades, en las pequeñas urbes que están naciendo, adelantan cosas que posteriormente va a desarrollar, por ejemplo, un Ignacio de Loyola, que es esa fusión de trabajo y contemplación en la vida diaria. Luego llegamos al siglo XX con figuras como Etty Hillesum, la mujer de origen judío. Ella no es practicante de ninguna de las denominaciones de fe, pero tiene una profunda experiencia del absoluto y muere, digamos, asesinada en los campos de concentración nazi. Y llegamos al siglo XX, en donde tenemos otras mujeres ya, todas ellas, desde luego, laicas. Entonces, como les digo, podemos estar permanentemente. La Casa Cultural Tejiendo Sororidades tiene un Facebook y allí estamos permanentemente anunciando nuestros trabajos, nuestras actividades. Como les digo, fijo en el mes de agosto la tenemos en la Biblioteca Departamental. Antes de eso estará en la del Valle, no hemos definido aún la fecha, y posteriormente también la llevaremos a Palmira. Y es posible que la pongamos de nuevo otra vez en algún momento en nuestra sede. Por eso es muy importante que estemos pendientes de ella y serán invitadas, por supuesto, en la medida en que se los diga, se los esté comentando, serán invitadas a mirarla en el momento en que sea posible y en donde esté, en donde se desarrolle. Carmiña, ¿y será que, digamos, se podría de pronto pensar si las condiciones se dan para que la presenten en la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia en Cali? Sí, sí, eso es cuestión simplemente de mirar el espacio, a ver cómo nos adecuamos a él y cómo logramos llevarla, pero me parece realmente muy, muy significativo y muy posible, por supuesto. Bueno, Carmiña, ahora queremos pensar un poquito, digamos, en tu futuro, en qué fuera de esta exposición, claro, tan importante que tienes, ¿en qué sigues tú? Pues, ¿qué sigue? Pues más de lo mismo. Yo continuaré con mis clases por Zoom, trabajo literatura femenina, literatura escrita por mujeres, acompañando y trabajando en el Círculo de Espiritualidad María de Magdala, en donde hacemos una búsqueda espiritual muy seria desde hace muchos años, en la Casa Cultural, asesorando y acompañando, impulsando una serie de programas que tenemos y escribiendo. Yo siempre escribo artículos que me piden o cosas que quiero escribir, que se traducen en libros de poesía o en unas memorias que tengo por ahí enredadas. En fin, por supuesto que en todo esto seguiré, mi vida continuará. El premio no modifica de alguna manera, ¿no? Sí, pues me parece muy importante, Carmiña, y pues mucho éxito con tu libro y también pues con la fundación, la cual tú has desarrollado y la has llevado adelante, sobre todo pues con una importante apoyo y aporte a las mujeres. Muchas gracias, Carmiña, por habernos acompañado en este programa. Bueno, Ángela, muchas gracias a ti y nos vemos, nos continuamos viendo.